El día de hoy les quiero mostrar cómo hacer una pasta sucre que se utiliza como base para tartaletas dulces. Es importante hacer notar que es para tartaletas dulces nada más. ¿Por qué? Porque tiene la adición de azúcar glass y además de vainilla. Existen otras versiones de este tipo de pastas en las cuales se elimina la vainilla, se elimina incluso el azúcar y se le agrega sal y se hace para tartaletas saladas. Todos este tipo de pastas que se utilizan para hacer tartas, sin importar si son dulces o salados, se elaboran con una técnica que se llama arenado. Arenado significa que hago un volcán en el centro con mis elementos secos. Un volcán es este montoncito de mis elementos secos con un orificio al centro para poderlos poner sin que se derramen. ¿Qué tengo aquí como elementos secos? Yo cerní ya mi harina y mi azúcar glass. El recordatorio es que siempre que utilizo azúcar glass hay que cernirla porque si no se hacen grumos. Y luego esta técnica me va a hablar siempre de una grasa sólida. ¿Qué son grasas sólidas? Mantequilla, como es el caso de esta receta, pero van a poderse encontrar recetas con margarina o incluso manteca. Nunca aceite, nunca grasas derretidas, nunca acremadas. Y que mi grasa está recién salida del refrigerador. Tiene que estar fría. Nada de que la dejo al ratito, un ratito en lo que la trabajo. Siempre tiene que estar completamente fría. Y entonces esta mantequilla que yo ya tengo con anticipación cortada en cubitos, la vamos a poner al centro. Y la técnica arenar me habla de que voy a ayudarme con algún elemento de metal, ya sea estas espátulas, si no tenemos pueden ser tenedores, pueden ser cuchillos, pero la idea es que vamos a ir picando o cortando muy finita mi grasa y la vamos a ir mezclando con mis secos. La intención de hacer esto y de hacerlo con cuchillos o con algún otro elemento que no sea meter mis manos es evitar calentar la grasa. Si yo caliento la grasa, mi masa va a tener más humedad de la que yo estoy buscando, voy a tener una grasa más aguada de lo que yo quería y además después voy a batallar para trabajarla. Esta es una pasta que cuando nosotros la utilizamos queda muy crujiente, puede quedar incluso ligeramente hojaldrada y eso lo logramos con esta técnica, con la grasa. Si yo meto ahorita las manos, porque quizás sea más fácil o creo que puedo incorporarlo mejor, voy a calentar esta grasa y el propósito de la técnica se pierde completamente. Una vez que estuvimos trabajando y cortando muy bien esta grasa en los elementos secos, nos debe de quedar con esta textura muy finita que parece arena mojada, de ahí el nombre de la técnica. Entonces sí es trabajarle un rato, sí es estar aquí hasta que quede muy finito. Esto es muy importante porque si dejamos la grasa en trozos grandes, cuando nosotros empezamos ya a incorporar para hacer esta pasta, lo que va a pasar es que esta grasa, que es parte importante de la humedad de mi pasta, no la voy a incorporar del todo, la voy a sentir seca, le voy a empezar a llenar, a poner más líquido, huevo o leche, y después para el horneado, como ya tiene demasiada humedad, se va a deshacer incluso en los moldes. Entonces es importante, aunque nos lleve un buen rato, estar trabajando muy bien. Los trozos son muy chiquititos, casi no se perciben. Una manera más fácil de hacer esto es en un procesador de alimentos, puesto que las cuchillas hacen el efecto de la espátula o del cuchillo, pero hay que tener cuidado de no trabajarlo en exceso. Solo en procesador, no hay manera de poder trabajar esto en licuadora o en algún otro elemento de ese tipo que no sea un procesador. Ya que tengo esto, lo siguiente es agregar mi líquido, y también mis líquidos que me pide son fríos. Hay versiones de esta receta que piden huevo nada más, que piden leche nada más, leche con huevo, agua helada, cerveza. Hay muchas versiones. ¿Qué es importante? Mi líquido frío, porque estamos tratando de mantener la temperatura de la grasa. Vital para todo este tipo de mezclas. Aunque mi receta me diga 100 gramos de agua, 100 gramos de huevo o cierta cantidad de líquido, nunca agrego todo mi líquido de golpe. ¿Por qué? Porque no necesariamente va a necesitar todo el líquido para incorporarse. ¿En qué va a variar? En cómo trabajé mi grasa, en marcas de harina, entre una marca y otra de harina,
absorben diferente el líquido, a veces hasta el clima, si el huevo, no lo sé, un poquito más frío, un poquito menos frío, entonces mejor lo vamos haciendo de a poco y pues no importa si al final me quedó un poco de este líquido, pero me quedó la textura adecuada. Pero aquí sí vamos a iniciar porque me pide huevo de inicio y posteriormente la adición de leche, de ser necesario. Y entonces vamos a empezar igual de inicio con mi espátula, con mi cuchillo, con mis tenedores, para tratar de seguir trabajando esta pasta sin meter demasiado las manos. Eventualmente vamos a tener que trabajarla con las manos, pero la idea es hacerlo lo menos posible. También es importante que eventualmente metamos las manos porque a veces con la espátula no podemos percibir cómo están de integradas, qué tanta humedad tiene, entonces lo tenemos que hacer inevitablemente con las manos. Cuando ya tengamos que meter las manos, en vez de hacer este amasado como si estuviéramos haciendo un pan o una masa de pizza, lo que vamos a hacer es ir nada más como plegando, trabajando lo menos posible mis masas, con la intención, insisto, solo de incorporar y de tener ahí. Me ayudo con la espatulita. Ahí esta textura que yo ya tengo, aunque parezca todavía que se está rompiendo un poquito, ese es el indicativo de que yo ya no necesito mi leche. Yo ya con esta cantidad de huevo, ahí tengo ya esta pasta, ya está integrada. Es más, tiene que quedar con una textura ligeramente quebradiza. A este tipo de pastas, de hecho se les denomina también pastas quebradas, por esta idea de que tienen que quedar con esta textura que nos habla de que están en una textura adecuada para trabajarse y que no se nos van a deshacer cuando nosotros las queramos meter a hornearse. Y ahí está, no la trabajo más, no necesito absolutamente más nada. Y que es importante, como tienen un alto contenido de grasa, no puedo agarrar ahorita y pretender armar mis tartas. ¿Por qué? Porque aunque traté de no hacerlo mucho, yo ya trabajé de alguna manera mi masa y entonces lo que tengo que hacer es reposarla. Todas este tipo de masas, que también se conocen con el nombre de pastas friables, van a requerir, posterior a su hechura, el estar al menos 1 hora en refrigeración antes de pretender utilizarlas. Pueden entrar en una bolsita, forradas con plástico, dentro de un traste con tapa, pero lo que es importante es que estén tapadas y darles este tiempo de refrigeración antes de pretender empezarlas a armar. También podrían tenerlas incluso 2 o 3 días con anticipación en refrigeración y no les pasa absolutamente nada. Esta es la manera entonces en la que queda mi pasta sucré. Y en videos posteriores les mostraré la manera de utilizarla, de ponerla en un molde y hornearla, y también de la versión de algunos rellenos que podría llevar. Muchas gracias.